Continuamos en la línea roja hoy desde la perspectiva nacional con Marta Martín de Ciudadanos, con José Asensi del Partido Socialista y con Agustín Almodóvar del Partido Popular. Nos quedábamos en esta parte y bueno, yo planteaba el tema de la financiación autonómica. Poco le hemos dedicado a este asunto, aunque yo creo que es muy importante para la Comunidad Valenciana, pero es que se entremezcla, sin poder evitarlo, con esos fondos europeos de los que hablaban nuestros diputados y nuestro senador. Pepe Asensi, te quedabas con la palabra. Acaba de valorar estos fondos porque enseguida vamos a escuchar la réplica de tus compañeros de debate. No, quiero decir que, bueno, muy sencillo. Creo que el Real Decreto que se ha aprobado, el 36/2021, bueno, pues es un Real Decreto muy parecido al que otros países están adoptando, pues no hay más cera que la que arde, es cuestión de gestionar. Para eso hay que poner la administración pública, hay que ponerla también, hay que establecer, digamos, los elementos para que sea mucho más ágil, sea mucho más eficaz, sin que haya pérdida de controles. O sea, tiene que estar controlado, naturalmente, porque los fondos en el fondo son fondos finalistas. O sea, que la Unión Europea marca los objetivos y luego evalúa también los proyectos que se presentan. Y luego es muy importante la cuestión de los PERTES, o sea, la cuestión de la inversión pública o privada. Esa es una cuestión fundamental, que está prevista en el Real Decreto, que es muy importante también para que toda esa transformación que se quiera hacer de la economía española pueda realizarse también con el apoyo privado, como es lógico, en los grandes proyectos estratégicos que España necesita. Y desde luego salvando los elementos básicos de la estrategia europea, la cuestión verde, la cuestión digital, en los temas educativos, en los temas de sanidad, toda la respuesta a la pandemia, más el cambio de modelo económico que en el fondo se está sustanciando con estos fondos. Y en cuanto al turismo, que antes se hacía una llamada, es decir, hemos hablado mucho con los sectores turísticos en el resto de España, pero también en la Comunidad Valenciana. Ahí están los ERTES, que por cierto no se computan a nivel europeo y por tanto ahí siempre hay un decalaje ahí entre Europa y nosotros, porque ellos no lo computan, nosotros sí. Y ahora además estamos estudiando, aparte de las medidas concretas que se han establecido a nivel de la Generalitat, en el ámbito turístico, ahora estamos también implementando más medidas. Y va a haber más medidas directas, porque, claro, también la economía se ha dado cuenta que esto se prolonga demasiado, entonces hay que intentar salvar a las empresas que sean empresas viables. Hay que evitar por todos los medios que haya una crisis de solvencia en algunas empresas y hemos de ayudar directamente a eso. Y ahí esperamos también su apoyo, porque efectivamente eso tiene que implementarse. Pero no les quepa ninguna duda que el Gobierno y el del Gobierno de la Generalitat están especialmente volcados a las ayudas y a la cuestión y a la problemática del turismo en nuestra comunidad. Los sectores turísticos, los hosteleros, los servicios turísticos, agencias de viajes, en fin, todo esto que son tan importantes en cuanto al empleo y el futuro de nuestra comunidad. Marta pedía la palabra. Bueno, habréis hablado con todo el mundo, pero os cunde poquito, ¿eh? Porque... No, nos cunde mucho. Os cunde poquito porque contentos no están, en fin. Bueno, contentos no pueden estar, nadie está contento. En el tema de comunicación política hay cuestiones que son obtrusive, que la gente tiene experiencia directa, donde es difícil meter un mensaje propagandístico. Vosotros podéis decir lo que queráis, pero la gente no está cobrando el ingreso mínimo vital, la gente en el sector turístico ve como el sector hostelero no tiene ayudas directas, la gente ve cómo no se está apoyando como se debería a un montón de colectivos, la gente ve que la pandemia no está bien gestionada porque tiene vecinos, porque tiene hijos, porque tiene familiares que se contagian y va a los hospitales, porque tenemos amigos sanitarios y vemos cómo se decís una cosa y luego realmente lo que pasa es otra. Entonces llegará un momento donde todo este montaje propagandístico en el que estáis metidos pues no servirá más. Y yo creo que es mejor aceptarlo cuanto antes, ser honesto ante la opinión pública y decir que esto es una situación muy difícil, claro. Yo lo reconozco, que obviamente no es fácil de gestionar, que hay que contar con las mejores ideas de todos los grupos políticos y de toda la sociedad y que lo que tenemos que tratar de hacer es dar soluciones eficientes e inteligentes. Volviendo al tema del Real Decreto, porque esto es importante que la gente sepa la verdad.
Miren, el tema de las ayudas europeas no se jugaba en el decreto 36-2021 que se trajo al Congreso la semana pasada. Ese decreto que se trajo al Congreso, lo único que traía era el sistema de reparto que se iba a poner de esas ayudas que ya están concedidas. O sea, que es una cuestión que no depende de ese decreto. ¿Y qué es lo que planteaba ese decreto? Pues dar un poder absoluto a Sánchez para decidir a su voluntad, a voluntad propia, cómo se iban a repartir esos fondos europeos, lo que viene siendo habitual en esta legislatura. ¿Por qué se opuso? Por favor, déjame que acabe, porque esto es importante que se entienda. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mayor parte de la Cámara, ahora hablaremos de Vox, obviamente dijo que no. ¿Por qué? Porque los fondos europeos, como he dicho, tienen una condicionalidad. Los fondos europeos tienen que dar respuesta a las exigencias del semestre europeo que nos ha dicho Europa, que proponen una serie de reformas y tienen que estar absolutamente controlados y vigilados y tienen que llegar a la gente. Y el planteamiento que hacía el gobierno era opaco y además era muy poco transparente y muy poco justo. ¿Qué pasó? Que ese decreto se hubiera caído y hubiéramos obligado al gobierno a traer un decreto en otras condiciones, negociado y pactado, de no ser porque Vox se abstuvo en ese decreto. De hecho, fue uno de los pocos decretos donde se coincidió en la mayor parte del arco político, exceptuando a Vox, y de no ser por lo que ha hecho Vox, que yo creo que se van a arrepentir toda la vida, le han dado poder absoluto al presidente del gobierno para que pueda repartir los fondos como quiera. Déjame que escuchemos un momento, en unos segundos, la versión de Vox, que tenemos a su portavoz, justo después de apoyar, de abstenerse. Pero Laura, luego me gustaría acabar de explicar... Luego acabas, pero también así tenemos la versión de Vox, que como lo estamos nombrando, vamos a escucharlos. Ya hemos explicado que este sistema, que no nos gusta y por eso no se puede votar a favor, sin embargo, es un mal necesario para que los fondos lleguen cuanto antes. Y por eso no hemos votado en contra. Como digo, en la tramitación por proyecto de ley, esperamos que nuestras enmiendas se tengan en cuenta para poder canalizar los fondos de una manera más transparente y que no se convierta, como digo, en una administración de fondos para favorecer a los intereses partidistas de uno u otro lado. Iván Espinosa de Los Monteros valoraba esta abstención. Marta. Bueno, yo creo que, sinceramente, lo que pasó es que se equivocaron, lo creo así. Creo que el voto con el sistema telemático se emite antes de que se produzcan las intervenciones en el Congreso. Se puede emitir antes de que se produzcan las intervenciones en el Congreso. Creo que no hicieron los cálculos pensando que el decreto iba a tener más apoyos y creo que, sinceramente, bajo mi punto de vista, ha sido un gravísimo error. Ahora mismo ese decreto se tiene que tramitar como proyecto de ley. ¿Qué significa esto? Que ese decreto puede enmendarse. Se puede enmendar parcialmente o se pueden hacer enmiendas a la totalidad. Y se puede exigir al Gobierno que traiga un decreto pactado con el resto de fuerzas políticas, que sea un decreto serio, que sea un decreto que emule, Pepe, porque efectivamente todos los países europeos van a tener que hacer un reparto de los fondos, pero hay países que lo están haciendo bien. Por ejemplo, los polacos tienen oficinas para la gestión de los fondos europeos y, por ejemplo, la prueba de que nosotros gestionamos fatal los fondos europeos es que no solamente no se ejecutan, que tenemos somos el país con el menor porcentaje de ejecución de los fondos, sino que muchos de ellos ni siquiera se asignan. No nos podemos permitir el lujo de que por un mal articulado de cómo se va a gestionar ese dinero que nos va a llegar a los españoles a través de la Unión Europea, España no pierda ese tren. Y, por tanto, la tramitación como proyecto de ley va a ser decisiva y a lo mejor os tenemos que obligar a que hagáis las cosas bien por una vez, no por vosotros, no por pegaros un tirón de orejas, que yo creo que os lo merecéis en buena parte, sino porque los españoles necesitan que esos fondos se gestionen correctamente, se ejecuten correctamente y lleguen
a la gente que los necesita, porque Europa nos da esos fondos para que se hagan reformas estructurales en el sistema educativo, en el sistema de formación profesional, en el sistema sanitario, en el sistema laboral, efectivamente, en la modernización, de la digitalización, en todo el tema de la economía verde. Pero lo que vosotros estáis planteando no es eso, y por eso os habéis llevado un no rotundo de la mayor parte de la Cámara, porque si Vox hablara con los demás, a lo mejor pues esto se habría evitado. Pero bueno, eso tendrá que decirlo Vox. Ese no también llegaba del Partido Popular. Agustín. Sí, va a ver, Vox se defiende diciendo que sin ese decreto los fondos europeos no hubieran llegado a España o hubieran tardado más. Lo mismo que dice en algunas ocasiones el Partido Socialista. Es que es falso. Los fondos europeos llegan a España y están garantizados, entre otras cosas, porque se han negociado también por el Partido Popular Europeo. Lo que se votó, y Vox permitió, lo ha explicado muy bien Marta, es la forma en la que se van a repartir esos fondos. Y en vez de que sea una agencia independiente, como han hecho otros países europeos y como hemos pedido desde el Partido Popular, los va a repartir Moncloa. Eso es lo que ha permitido Vox, que los fondos se puedan convertir en un nuevo plan E, que en vez de ser un instrumento eficaz para la recuperación, pues sea algo que se utilice políticamente. Ese decreto sobre los fondos europeos lo que es una barra libre al gobierno para dárselos a quien quiera, sin ningún tipo de control parlamentario, además, ni la participación de las autonomías, ni de los ayuntamientos, y sin que la opinión pública o los medios de comunicación puedan decir nada. Es que además, entre otras cosas, el otro día nosotros lo estuvimos preguntando, y es que es escandaloso. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado respecto a este decreto? Es que ha desaparecido, es que el gobierno no lo quiere enseñar. Y es importantísimo que lo lleve porque por lo visto es demoledor y además es que los fondos necesitan un control. Y ahora mismo con lo que se ha aprobado y con lo que Vox ha permitido que saliera adelante, no existe ningún tipo de control. Como he dicho, puede hacer Pedro Sánchez con esos fondos lo que le dé la real gana. Agustín, de hecho, ya lo habéis nombrado, el Partido Popular no descarta impugnar el decreto si el Congreso no accede a ese informe del Consejo de Estado que estáis pidiendo. Es que ese informe es importantísimo. Bueno, Agustín. Sí, totalmente. Es que nosotros hemos anunciado ya que se va a recurrir al Tribunal Constitucional porque es necesario que se haga público, es que es necesario que todo el mundo conozca ese informe y que conozcamos qué es lo que dice. El otro día en la sesión de control, prácticamente toda la sesión de control, todos los que preguntaron al gobierno, preguntaron por el informe. ¿Dónde está el informe? Y el gobierno no ha respondido. Bueno, en las sesiones de control el gobierno suele venir a no responder a lo que se le pregunta, pero es que en este caso es que es escandaloso y creo que hay que ponerle la lupa sobre este asunto. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado? Necesitamos conocer ese informe y saber qué es lo que dice. Cuando dicen que los fondos no van a llegar, si los fondos ya están presupuestados, si los fondos ya están metidos en los presupuestos generales del Estado, lo que no sabemos tampoco es que ahí está la falta de transparencia del gobierno también. Oiga, por ejemplo, es que en el área de turismo, que es la que más conozco, hay presupuestados 1.300 millones que tienen que venir de Europa, pero no se sabe a qué se van a destinar esos 1.300 millones de euros. Por tanto, bueno, es necesario conocer todos los pormenores y conocer el informe del Consejo de Estado para saber qué es lo que dice, porque a lo mejor el gobierno tiene que rectificar. Es lo que vamos a intentar, que el gobierno rectifique. Pepe, el Ejecutivo aseguraba que sí que hará público ese informe, pero que lo hará en su momento, que por el momento el Partido Popular está exagerando con este asunto. Sí, hay dos cosas ahí que creo que conviene aclarar. La primera cuestión, bueno, estamos en una actualidad que es desbordante, ¿no? O sea, que está marcada por los juicios que se están sustanciando en el Tribunal Supremo, Bárcenas, y todas esas cosas que son muy fastidiosas, ¿no? O sea, que eso encrespa un poco la sociedad. Y claro, pues siempre hay maneras de solapar eso con esta cuestión que la han elevado a categoría general, que es que si el informe es el que es un informe del Consejo de Estado, pero que no es preceptivo, o sea, que el gobierno pide, que es para el gobierno, que lo pide es para el gobierno es el que tiene, digamos, el sujeto pasivo de ese informe, pues ya se publicará en su momento, que no se preocupen, ya se publicará, porque no lo obliga al gobierno a hacerlo. Y el recurso que va a presentar el Partido Popular pues está destinado al fracaso. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Pero bueno, es una forma de despistar. Lo importante es que el Real Decreto es un Real Decreto que establece una cosa que es muy importante, o sea, que es muy importante, y lo tienen que meter en la cabeza, que es que tiene que haber un punto de imputación de responsabilidad. O sea, si eso se diera a un grupo de tecnócratas que hicieran las cosas, pues nadie tendría responsabilidad. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad última? Pero no es en España, sino en todos los países sensatos. Pues esos son los gobiernos que están en ese momento.
Eso es lo que tiene, porque si no, no habría ¿a quién pide la responsabilidad después? ¿A un grupo de técnicos? ¿A un grupo de no se sabe qué? Hombre, por favor. Eso es así. Ahora, eso no quiere decir que no haya transparencia, todo lo contrario. O sea, el decreto ley lo que establece son medidas precisamente de control y transparencia. El que están todos llamados, las comunidades autónomas, las administraciones, comparece el presidente de gobierno a la comisión mixta cada 3 meses. Hay por todo un conjunto de elementos que no están inventados, o sea, que son normales, que son los elementos de gestión y control de esos flujos. Claro, pero luego los proyectos tienen que ser evaluados, los proyectos se van a hacer de un modo concertado, o sea que decir que es que Pedro Sánchez es el que va, bueno, eso forma parte de la brujería, o sea, de la brujería política, pero eso no tiene consistencia. Es una vez más no intentar arrimar el hombro, o sea, es escurrirse de nuevo. Es una oposición que se escurre completamente porque su único objetivo es derribar al gobierno. O sea, no tiene otro objetivo en la vida, no tiene otra obsesión que derribar a un gobierno que considera ilegítimo. Entonces, eso es muy grave porque no están ayudando, no están realmente poniéndose de parte de la sociedad española. Están en lo suyo. Y esto yo creo que es muy grave, es gravísimo. Marta, acaba que tengamos un minutito de reacción para cada uno, que nos queda ya muy poquito tiempo. Marta. Sí, dice Pepe que escurrir, bueno, especialistas en escurrir sois vosotros, y normal, efectivamente, es algo normal. Ya lo hicisteis con el decreto del estado de alarma, que el presidente de gobierno se lavó las manos, le pasó las responsabilidades a las comunidades autónomas, a ver si se desgastaban ellas en lugar de él, y desde luego mucha voluntad de transparencia y de comparecencia no tiene, porque lo primero que dijo era, oiga, yo decreto el estado de alarma y aquí hasta 6 meses no aparezco. Es lo que pedíais. Eso es lo que queréis volver a hacer, y eso es lo que además, me parece que era correcto. A la gente en un catch-22 y la solución es susto muerte, la alternativa es que muera más gente o que vosotros hagáis lo que queráis, pues al final, cuando uno tiene responsabilidad y ética, pues tiene que decidir algunas cosas aunque no esté de acuerdo. En este sentido, yo creo que con el tema del decreto que habéis traído, fíjate si será posible hacerlo de otra manera y hacerlo bien, que precisamente este mismo decreto fue el que hizo caer el gobierno de Draghi, caer en Italia el gobierno, precisamente porque querían hacer algo así y han tenido que reformular un gobierno que sea transparente y que responda a lo que efectivamente exige la Unión Europea. Yo confío en que en la tramitación de proyecto de ley esto se pueda enmendar. Espero que Vox rectifique, espero que todas las fuerzas políticas presionemos porque haya un mecanismo efectivamente transparente. Y si el informe del Consejo de Estado está en baladí, ¿por qué no lo publicáis? ¿Por qué no lo publicáis? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Porque lo que dice la prensa es que ese decreto se estuvo modificando bajo las órdenes de Pablo Iglesias para hacer lo que ellos querían. Entonces, esto me parece importante. Y has dicho antes una cosa, te lo digo porque soy la portavoz de Exteriores. El primer enemigo de la imagen de España en el exterior es el propio gobierno. Que se lo pregunten a Laya, con todas las declaraciones que hace Pablo Iglesias en contra de vuestro gobierno. Tenemos que ir acabando, a Agustín. Por tanto, si hay algún partido que está apoyando la imagen pública de España, que está arrimando el hombro y que está ayudando en materia de marca de España y en materia de la proyección pública, ese es el mío. Agustín, ustedes es que no se miran al espejo tampoco. Vamos en contra de la imagen de España, porque yo lo que quiero es que a mi país la imagen, vamos, si hablamos de imágenes, desde luego. Últimos segundos, Agustín. Mira, el gobierno a lo que ha optado es por en vez de optar por una fórmula técnica o una agencia de expertos independientes para la planificación, el control y la fiscalización de esos fondos y la rendición de cuentas también de esos fondos, como ha planteado el PP, y como han hecho Francia, Italia o Alemania, pues ha optado por el modelo de control político. Es que no es así. En ningún país serio se puede centralizar 140.000 millones de euros en el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Es que no se centraliza. Es que eso al final conduce al clientelismo y a la corrupción. Sí. Europa, vamos a ver, no hablen ustedes de corrupción, por favor. Europa da los fondos para los españoles, no para el gobierno. Y eso es así.
Y lo que exigimos es que, como decía Marta, oiga, si ese informe, nerviosos no, lo que pasa es que es necesario conocer el informe. ¿Qué pasa con el informe? ¿Dónde está el informe? Pero si el informe no conoce, vamos a ver. Llevamos 6 meses, hemos estado 6 meses pidiéndole a Pedro Sánchez, porque eso está feo. O sea, jugar al despiste. Hemos estado 6 meses pidiéndole al presidente del gobierno pactar esos fondos. Y no ha querido, porque como se decía, ¿cómo pactar? Si no al se final pacta nada, esos fondos no se pactan, esos fondos se gestionan. Se reparten al libre albedrío. ¿Pero con quién van a pactar los fondos? ¿Con usted van a pactar los fondos? Habrá que pactar a dónde se destinan los fondos, porque como he dicho, son de los españoles, no son de Pero si los fondos tienen ya un objetivo, está claro, es la sociedad española la que tiene que movilizarse. ¿Pero qué pactaron los fondos? Veremos qué pasa con esos fondos. Hoy nos hemos quedado sin tiempo, Pepe. Los fondos, ¿o cómo está eso? En el siguiente programa de Nacional seguiremos analizando cómo va el transcurso, el devenir de esos fondos europeos tan necesarios para todos los países para esta recuperación económica. Muchísimas gracias a Agustín Almodóvar, Marta Martín y José Asensi por haber participado hoy en La Línea Roja. Cuidaros. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana volvemos como cada día puntuales con la cita con la actualidad, en este caso ligada con la actualidad municipal, con el Ayuntamiento de Alicante. Estarán con nosotros Mario Ortola de Vox, Vanessa Romero de Unides Podem y Adrián Santos de Ciudadanos. Hasta mañana.